poco nos quedamos en YouTube. No, es porque se va a hacer. Qué guapa que nos está viendo. Buenas, encantado. No, al contrario, pasamos bueno. Sí, como Debería repetir. Virtual. bueno. También la debería irse enganchando, entonces como no nos colaboran, estamos enredados. No, no te vayas. Sofía, llegó el momento. Llegó el momento. Pero me está hablando su mamá. Mami, ya voy a empezar. Ay, vamos a hacer revés. Listo, realmente se nos fue 19, 18, 19, 14. Sofía, súper orgullosa. Bueno, hola. Esa es una canción que se llama Harvest Moon. Es de un grupo que se llama Poolside de Los Ángeles y ellos desarrollaron como un sonido que se llama Daytime Disco, que es como una mezcla entre el funk y el dance de los 80s y como el rock y las letras de los 70s. Y esta canción es como un cover de una canción de 1992 de Neil Young,
que se llamaba Harvest Moon. Entonces, bueno, esto fue como, así vamos a empezar la charla. Este es como un pequeño prólogo que nos interesaba con Sofía para hablar sobre los covers. De alguna manera la idea de cover o de versión nos interesaba porque de alguna manera habla de esa idea de canción o de creación original versus a esa idea de canción o recreación que podría ser como la que has escogido tú. Listo, para empezar queríamos hablar un poco de ciertas formas que tenemos de entender el mundo editorial, ¿no? Entonces queríamos poner como ejemplo esta pieza de Avi Warburg, que es el Atlas Memoisé, que de alguna manera lo hizo como a principios de los años 20, pero de hecho lo dejó inacabado porque se murió. Y de alguna manera ejemplifica muy bien lo que tanto Sofía como yo entendemos que acaba siendo el mundo editorial. Y no tiene que ver con esas imágenes que estamos viendo, sino con los espacios que de alguna manera se generan entre ellos. Entonces, de alguna manera, este es el lugar en el que tanto Sofía como yo nos encontramos como editores. Esta es una idea que no solo se ha tratado desde el mundo del arte, también se ha tratado, por ejemplo, desde el mundo del cine, con la idea del montaje, que tiene que ver no con un montaje lineal, sino con articular diferentes formas o articular diferentes materiales utilizando órdenes alternativos que no sean lineales o cronológicos. Algo muy parecido a lo que también proponían otros autores, como por ejemplo Foucault con toda la parte de las heterotopías, o lo que estudió Didi Huberman en todos sus estudios sobre los atlas. Es una idea de Descarado. Bueno, en ese sentido, de alguna manera también una de las cosas que planteamos cuando empezamos a pensar la charla era de alguna manera generar como un puente entre el trabajo de Sofía y el mío como editores, y de alguna manera lo que hemos visto es que hay, salvando las distancias y las canas, digamos que hay como bastantes similitudes. Entonces, de alguna manera lo que planteamos con esta charla es poner en relación las similitudes y las diferencias en estos trabajos, hablando de ciertas cosas que nos parecen interesantes como para entender nuestra práctica. En ese sentido, una de las cosas que nos interesaba, todos los dos partimos del mundo del diseño, y de alguna manera el hecho o el auge que ha surgido desde el diseño hacia la editorial también tiene que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, de alguna manera las nuevas tecnologías han permitido desde la utilización de ciertos softwares y de alguna manera las nuevas formas mecánicas de reproducción como las fotocopiadoras o las impresoras caseras, el hecho de poder generar productos editoriales. No, ¿qué pasa? Listo. Entonces, ¿cómo empezamos? Sí. Bueno, entonces pues queríamos empezar como con este contraste de nuestros escritorios. Claramente soy un poquito más desordenada y un poquito y más rosada, sí. Gracias a Dios que no soy yo. Y un poquito sobre como de dónde vengo o este interés por lo editorial. Pues mi mamá es artista, como ven por el libro, y siempre tuve como esa vena como de diseño o de arte, y yo no sabía bien como qué me gustaba, entonces pues, me gusta. Y en la universidad me di cuenta que me gustaba mucho la tipografía y el diseño como gráfico, y también encontré como esta pasión por el diseño editorial, y más que todo como que recalcar la materialidad del libro. O sea, para mí el diseño editorial está muy relacionado a por qué quiero este libro, porque a mí siempre me ha gustado leer, pero digamos, como lo que yo leo por gusto, lo tengo como en el Kindle, pues lo leo electrónico, entonces como que se me despertó esta pasión por los libros y de una manera material, cómo comunicar esa información, que uno lo vea y diga, uy, qué divino este libro, o sea, lo quiero ya. Entonces, bueno, yo tengo como pues experiencia como diseñadora gráfica en el campo de la publicidad y también como freelance, como haciendo branding y eso, y con este curso empecé, pues no, con la tesis, pero ahora con este libro como de una manera más comercial, como a explotar ese lado y esa pasión por el diseño editorial. Eso soy yo. Ya. Qué placer. Pues yo apenas tengo 26. Ya me volvió a llamar Cucho. En mi caso, yo sí vengo de formación en artes, yo hice Bellas Artes e Historia del Arte, y cuando terminé los dos pregrados, de alguna manera me di cuenta que como artista era bastante malo.
cierto, uno se da cuenta. Pues, Es que no hay problema. no. ¿Para qué estamparse ahí años y años intentándolo cuando uno sabe que es malo? Entonces, de alguna manera también lo que me empezó a interesar también porque una de las cosas que hice estudiando historia del arte, o sea, Bellas Artes, en paralelo a historia del arte, fue que todos mis ejercicios en Bellas Artes tendían a recuperar todo lo que se estaba haciendo en la historia del arte para entenderlo. Entonces, básicamente me dedicaba a hacer como copias, con esa filosofía así como más clásica. Entonces, de alguna manera lo que me di cuenta es que era como malo, pero lo que sí que me interesaba era trabajar con el trabajo que ya era existente. Entonces empecé a trabajar con la parte del diseño gráfico porque me permitía trabajar con contenidos externos, generando nuevos contenidos o dándoles forma, pero sin tener que generar un producto. Es decir, trabajar con productos ya conceptualizados. De alguna manera eso fue como evolucionando y me interesó sobre todo la parte editorial, porque de alguna manera me permitía darle como ese toque creativo, pero escondido, que tiene mucho que ver también con el heterónimo que uso de Ferran el Otro, que es hablar de lo que me interesa a partir de la otredad, es decir, como hablar de mí a partir de los otros. Entonces, de alguna manera, a partir de ahí, como que empecé a tener el estudio de diseño gráfico y en paralelo creé como unos sellos editoriales, que eso lo explicamos después. Sí, ya ves. Ay, sí, bueno. Bueno, este es mi escritorio que como pueden Sí, ver, no, el anterior. es diferente del desafío. Sí, un poquito diferente. No hay rosa. No hay nada de rosa, muy poquitas boticos. Bueno, entonces, durante el curso de BookTrek, uno de los primeros ejercicios que hicimos fue traer un libro a clase y explicar ese libro, o sea, todos sus elementos. Bueno, entonces, este ejercicio nace de Walter Benjamin, de Desembalando mi biblioteca. Y él lo que habla un poco es como de que los libros que tenemos, cómo hablan de nosotros y de nuestros intereses, ¿cierto? Cómo nosotros nos vemos reflejados en esos referentes, cómo con ver la biblioteca de alguien puedes saber qué gustos tiene, bueno, como esos intereses, ¿cierto? Y, por ejemplo, pues, o sea, una frase de Borges dice: somos lo que leemos y nuestro cerebro se transforma literalmente a través de los textos que introducimos en nuestra mente. Entonces, queríamos como traer un poco ese ejercicio acá, para también mostrar a través de un referente, a través de otros libros, cuáles son nuestros intereses como editores. En ese sentido también el ejercicio partía de cuando uno tiene que hablar de lo que es como muy complicado. Entonces, si tú llegas a clase y le dices, listo, explícame lo que haces, solo haciendo un caos. Sí. Entonces el ejercicio partía de esta idea de Benjamin de hablar de lo que somos a partir de los referentes, también porque somos lo que leemos. Y eso permitía que cada uno pudiera empezar a entender lo que estaba haciendo sin tener que definirse, que es esa cosa como del pánico. Entonces es más fácil hablar de los otros que hablar de uno mismo. Entonces también queríamos como recuperar esta idea, porque así de alguna manera lo que planteábamos era entender los puntos de partida, tanto de Sofía como míos, a la hora de entender el mundo editorial, el mundo del diseño, la distribución, etc. Y también como nuestros, pues, o sea, qué nos gusta cuando vemos un libro. Porque, digamos, yo creo que también es algo que tenemos en común y es que los dos somos coleccionistas de libros. O sea, a mí me encanta encontrar libros nuevos, súper bacanos. Y, digamos, sí siento que hay una cierta diferencia como entre los libros que tú coleccionas y los que yo colecciono, que se ve reflejado como en nuestros statements de nuestras editoriales. Ya se Bueno, entonces el libro que yo traje, las fotos, se llama El comienzo del final, ¿cierto? Y es ese librito y es hecho por Relámpago y Impronta Casa Editoras, que son como dos editoriales, unas de Guadalajara y Relámpago es de Bogotá, que se encontraron en Guadalajara y hicieron este proyecto. Son dos talleres que trabajan con los tipos móviles y trabajan con linotipio. Esos son una forma de impresión que ya casi que nadie tiene ni usa, pues era lo que se decía antiguamente, y entonces ellos como que buscan recuperar esta manera de impresión, ¿cierto? Y este libro, inicialmente se hizo en linotipio, pues con tipos móviles, y solamente se hicieron 10 copias, y de este es una copia litográfica impresa en Bogotá, que se hicieron 300 ejemplares. Entonces, bueno, entonces el libro venía con un cauchito presaño. Y entonces Chunguis, uno lo abre, acá está como el texto y son todas estas postales, pues bueno, no postales, como estas son las páginas, ¿cierto? Vienen estas páginas sueltas, ¿cierto? Entonces, lo que habla un poco este libro, pues uno lo ve y es como, ¿qué es eso? ¿Cierto?
como imágenes a partir de caracteres, ¿cierto? Entonces acá lo hacen a partir de tipos móviles, ¿cierto? Y lo que hacen es una analogía entre la extinción de las abejas, como no sé si muchos, pues en el 2018 varios países reportaron como el 50% de la desaparición de las abejas y eso pues para la humanidad es catastrófico. Entonces ellos hacen como un poquito esa relación como entre la extinción de las abejas y la extinción de la obra, pues del trabajo tipográfico, ¿cierto? De los tipos móviles. Entonces, este es el libro que yo escogí y como pueden ver, o sea, no es un libro que uno lea, ¿cierto? O sea, no es un libro ahí, no, que súper bacán la historia, ¿no? Sino que a mí me llamó la atención porque me pareció la cosa más hermosa del mundo y por su materialidad, ¿cierto? Entonces... No, lo que usted quiera. No, pues no. Entonces este es mi librito que escogí para mostrar. Bueno, aquí empiezan las primeras diferencias con Sofía. Yo escogí un libro, para mí este es un libro como referente y son de esos libros que a uno le hubiera gustado hacer. Podrían pensar que es como un catálogo de arte, pero en el fondo en sí mismo es una pieza de arte. Es un libro de Joan Morey, tampoco lo voy a explicar entero porque cuando hicimos el primer ejercicio estuve como 4 horas hablando de él. Es un libro que realmente creo que para mí resume todo lo que es el mundo editorial. También por eso lo traje y resume también un poco lo que es o cómo planteó el proyecto de Book Trek. Lo que me interesa de este libro es que es un libro que tardó como 2 años en hacerse y de alguna manera habla de ese sustituto que hay para ciertas prácticas, sobre todo que tienen que ver con lo performativo y cómo de alguna manera en el mundo del arte se traducen ciertas prácticas performativas a partir de ciertos proyectos editoriales. El proyecto se llamaba Obey, Humillados y Ofendidos y era un ciclo de 3 performances de 8 horas, que las 8 horas de cada performance eran las 24 horas, que era una jornada diaria. Y de alguna manera lo que hacía las performances era utilizar el propio espacio del museo en los momentos en los que no se utilizaba, es decir, de forma nocturna o entre cambio y cambio de exposición. No me voy a explicar mucho más en los contenidos porque es un libro que realmente tiene muchos detalles, pero de alguna manera lo que me interesa de este libro es que si uno se pone como a leerlo, lo puede leer desde diferentes lugares. Lo puede leer desde la construcción gráfica, que utiliza como ciertos parámetros de la proporción áurea, tanto en las tipografías como en la maquetación de notas, como en la construcción. Luego también la parte... Ay, perdón, vamos a poner algunas imágenes. De alguna manera el libro parte de esa performance, pero el libro se titula Misa Negra. Y tiene como miles de detalles escondidos. Estas son algunas de las imágenes de las performances, este sería como el índice. Una de las cosas más bonitas de este libro es que lo que hace es analizar la estructura interna que puede tener un libro. Entonces hay diferentes partes, como podría ser, por ejemplo, lo que sería el prólogo, el epílogo, luego también está el excurso, el escolio, el prefacio, el interludio, que de alguna manera habla también de cómo se construye un libro, que eso también me parecía como interesante. Es un libro que también trabaja el tema de los idiomas y cómo de alguna manera el idioma es una forma de lectura, en este caso sí es un libro para leer. También recupera, por ejemplo, lo que son los guiones, también recupera los idiomas originales para hablar también de esa cosa que le interesa al artista y es la imposibilidad que tiene el arte a veces de comunicar y que también tiene que ver con los códigos, que luego hablaremos cuando hablaremos del postestructuralismo. Y de alguna manera es un libro que para mí ejemplifica todo lo que un libro podría llegar a ser, tanto a nivel de producción como a nivel de conceptualización. Incluso, por ejemplo, en la edición de este libro existen 666 copias, o sea, todas las decisiones que tiene el libro. Por ejemplo, el marcapáginas de alguna manera es una pulsera que se utilizó para una de las performances que hablaba sobre la posibilidad o la imposibilidad de verlo. Y también una de las cosas que me parece más bonita de este libro es la parte de la distribución, que es algo que creo que también es muy importante, y es cómo nos llega un libro a las manos. Entonces, de alguna manera, esta es la única elemento que existe de esas performances, porque eran performances a puerta cerrada. Entonces, nada, este era el libro que yo escogí, no voy a hablar mucho más porque si no Sofía me va a cortar la cabeza. Pero realmente les recomiendo este libro porque realmente tiene detalles maravillosos, tanto en la parte de la maquetación, en la parte del diseño, la distribución, porque luego este libro, por ejemplo, también se materializa en la distribución, en unos formatos. La maquetación es maravillosa, como pueden ver.
También por eso un libro uno tarda mucho en hacerlo, en este caso fueron 2 años. Pero este libro también se materializa en este tipo de elementos que son vitrinas y que tiene que ver con esa idea de que las performances se hacían de noche. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, de alguna manera lo que sucede al principio del libro es que se va haciendo de día mientras vamos entrando al libro, y esto en el fondo son fotos del propio espacio, que es una arquitectura de Álvaro Sisa, donde de alguna manera a partir de la propia arquitectura vamos conociendo el espacio desde la geometría, conocemos el escenario, cada vez vemos como más blanco, llegamos a los mármoles, vemos la idea de la vigilancia, porque fueron en el fondo los vigilantes del museo los únicos que vieron esa performance. Y de la misma manera que empieza, el libro acaba. Y entonces se vuelve a hacer como de noche, llegando al ocaso. Y también es muy interesante porque a la hora de presentarlo en vitrinas, lo que hace el artista es arrancar esas hojas y poner como las hojas arrugadas para hacer esa visualización del ocaso. Yo creo que ya no cuento nada más, ¿no? O sea, las arranca, las pone como en bolitas dentro de la vitrina y de alguna manera a partir de los blancos vemos cómo se hace de día y cómo se hace de noche. Y la forma tiene que ver con la forma de lo que sería la luz solar. También hay una edición especial, Maritano. Sí, siga usted. No, espera, ¿qué tocaba ahora? De las líneas editoriales. Ah, listo. De alguna manera, aquí este lo escribas tú o yo. O los dos. Una de las cosas que también era como complicada es que de alguna manera yo llevo más tiempo y de alguna manera como más fácil definir cuáles son mis intereses. Pero sí es cierto que a partir del primer libro de Sofía o de la tesis, que sería como el primer prototipo de tu proyecto editorial, encontramos que de alguna manera lo que nos interesaban eran 2 cosas sobre todo. Por una parte, la idea de la teoría afectiva, que era esa idea de cómo a partir de los afectos podemos construir de alguna manera un contexto, que ese contexto nos permite de alguna manera seguir generando contenidos. Y por otra parte tenía que ver también con esas voces como más disidentes o de alguna manera dar visibilidad a ciertos discursos que de normal no tienen tanta visibilidad, pero eso lo explicábamos después, ¿cierto? Sí, porque esto viene por acá. No, sí, que es lo de sí, listo, entonces eso lo explicamos mejor después. Entonces empiezas tú, ¿no? Bueno, entonces, como bien saben, bueno, no, de pronto no saben. Mi mamá es demasiado tesa con el juego de las palabras. Si se lee la entrevista que escribí en el libro, se darán cuenta que todas sus obras tienen juegos de palabras demasiado bacanos. En la universidad, para mi tesis, como para explorar este lado como del diseño editorial, tenía que hacer una marca editorial y esa es mi tesis. Es sobre unas plantas que se encontraban en un camino, pues en un camino de la colonización antioqueña. Entonces, hablando con mi mamá, ¿cómo le ponía a este libro? Pues cómo le ponía a esta editorial. Y se le ocurrió el fabuloso nombre de Verde Cerca, ¿cierto? Entonces, pues habla del verde, de tener la naturaleza cerca, que además el verde es mi color favorito. Y como Verde Cerca, que habla otra vez de eso que me interesa, de la materialidad del libro, ¿cierto? De verdad, ver de cerca todos los aspectos, los papeles, las texturas, las fotos, y también habla un poco como de lo que estaba diciendo Ferran, de que los temas que nos interesan son temas afectivos, o sea, son temas que son cercanos a mí y que me interesan por su contenido, ¿cierto? Yo no voy a hacer un libro sobre física, ¿no? Entonces, pues sí, esta es mi editorial, este es el primer pues, libro comercial que saco al respecto, entonces aún estoy definiendo un poco como de qué es, porque como dice Ferran, pues no tengo mucha experiencia. No, sí la tiene, lo que pasa es que le falta más recorrido. Me falta más recorrido. Experiencia tiene, pero le falta tiempo. Pero por ahora que estoy desarrollando mi statement es eso, es como cosas que sean cercanas a mí y también como decía Ferran y como pueden ver como que tengan un impacto en la sociedad, ¿cierto? O sea, como que sean un tema que aporte, que no sea light. No, espera, tú has dicho que tienes 25. 26. 26. Y yo tengo 40. 15, sí, más o menos, o sea, empezaste igual que yo. Bueno.
Todavía muy bien. Vas bien, así. Bueno, en mi caso, como yo soy más cuchito, yo, una de las cosas, cuando yo empecé a publicar, de alguna manera lo que me interesaba era como huir un poco del espacio físico, porque yo hice ciertas incursiones dentro del comisariado. Y me interesaba el espacio físico, pero llegó un punto que me cansaba mucho porque también tenía que ver con esa recepción con los públicos. Entonces, con una amiga que tenía como un recorrido parecido al mío, decidimos montar una editorial que estuvimos como 7 años, que se llamaba Safe Fast Publications. Y de alguna manera el nombre, o sea, básicamente tenía que ver con nuestra filosofía, que teníamos intereses muy diferentes, pero que creíamos que había ciertos proyectos que tenían que guardarse. Entonces nos funcionaba para proyectos que fueran de carácter editorial en papel, pero que también fueran discos y a la vez también pudieran ser pósters. Entonces de alguna manera nos funcionaba como el comando de guardar del ordenador. Entonces estuvimos como 7 años y creo que sacamos 19 libros. Y de alguna manera lo que nos interesó en ese momento no era tanto trabajar desde una línea teórica clara con unos temas determinados, sino que lo que hicimos fue publicar un serie de proyectos que nos interesaban y que de alguna manera visualizaban un contexto determinado de la ciudad de Barcelona. En paralelo a esto, después de acabar Safe Fast, porque en un momento determinado Irene quería ir para un sitio, yo quería ir para otro, y entonces decidimos sacar una última publicación y cómo acabar esa etapa. Vino la etapa de Pipa, que la etapa de Pipa fue algo como más experimental, que era una revista, de la cual sacamos 2 números. Y era una revista que lo que pretendía era dar cierta visibilidad a ciertas prácticas no normativas que tenían que ver sobre todo con los feminismos y la teoría queer. Y la última, que es la actual, es cuando yo también decidí dejar de trabajar con gente y empezar a editar de forma independiente los proyectos que a mí me interesaban, que es la de Ferran, el otro editor, que hasta el momento saqué como 3 publicaciones y que de alguna manera tiene que ver con esa cosa afectiva, pero también tiene que ver con la idea de la distancia, y es de alguna manera crear un puente o crear una ventana entre mis supuestas 2 ciudades, porque uno ya no sabe de dónde es, que sería entre Barcelona y Medellín. Y es como de alguna manera generar un tipo de objeto, que es el editorial, que permite hacer ese puente de una persona que vive entre 2 lugares y que de alguna manera permite generar como esas dinámicas de construcción de contenidos y de esa diáspora que tiene que ver también con el mundo editorial, que es lo que me interesa. Espero que lo conté. Gracias. Tú también. Más lindo mi logo. Ojalá. Ah, bueno, ahora viene la parte que más le gusta hablar a Sofía. Te la dejo activa. No, esto tiene que ver con una cosa que a mí me interesa mucho y tiene que ver con la idea de cómo... Háblalo. No, postestructuralismo, que tiene que ver también en cómo de alguna manera cuando empezamos a hacer algo lo interesante es conocer los códigos. En el fondo no es tanto hablar de postestructuralismo, porque eso tiene que ver más con mis intereses, sino tiene que ver también en ya empezar a hablar del libro. No, llegó el momento, porque venimos a presentar un libro. Entonces, de alguna manera, para hablar de un libro, sería como recuperar esa idea del ejercicio que hicimos con el libro, pero hacerlo con el propio libro, que es algo como ver lo que hemos aprendido, descomponer a partir de pequeños códigos para entender la globalidad. Entonces, empieza usted, ¿no? Bueno, entonces mi libro se llama Embolatados y es una monología sobre la obra de mamá. ¿Cómo es? ¿Y yo qué dije? Tachado. ¿Qué? Monografía. Monografía. Ups. Se me cagada, pero bueno. Entonces, ese es el libro, se llama Embolatados. Voy a destruirlo. ¿Cómo que destruirlo? Pues, vas a desenvolverlo. Voy a desenvolverlo. Entonces, voy a empezar hablando sobre la tipografía, ¿cierto? Entonces, bueno, elegir una tipografía para un libro, pues es una de las partes más importantes. Y la tipografía que yo escogí son 2 tipografías. Una se llama Nocturne Serif, que es esta, y The Glare Display, que es esta, ¿cierto? Entonces, bueno, como pueden ver, es una tipografía palo seco y una tipografía serifada. Voy a hablar más que todo sobre esta, que es la Nocturne Serif. Sí, la que está en la pantalla. Bueno, entonces, esta es una tipografía serifada, ¿cierto? Este tipo de tipografía se usa mucho para los cuerpos de texto, cuando hay que leer grandes cantidades, entonces también es la que usé para
los textos, ¿cierto? ¿Quieres que pase las... o todavía no? No, todavía no. Perdón. Bueno, esta tipografía fue desarrollada por un estudio polaco y está inspirada en los grabados en las placas de piedra conmemorando a los muertos en la Segunda Guerra Mundial y en la arquitectura de Varsovia, ¿cierto? Como pueden ver, es una tipografía que tiene alto contraste, pues primero que todo tiene una familia muy amplia, entonces es súper bueno porque uno puede usar demasiadas diferentes, pues puedo usar diferentes variaciones de la tipografía, ¿cierto? En vez de yo usar 5 tipografías diferentes, puedo usar la misma, entonces como pueden ver, por ejemplo, en el cuerpo uso la light y para crear unos bloques consistentes en las citas uso la bold. Es una tipografía que tiene como unas formas geométricas demasiado definidas, claras, contrastantes y generalmente las tipografías serifadas son vistas como un poco como clásicas, como a la antigua. Entonces es una tipografía serifada moderna. Para mí me parece que salía perfecto como con el tema y lo que quería mostrar con el libro. Me parece una tipografía como imponente, diferente y con fácil legibilidad. Y bueno, entonces eso es la tipografía. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la diagramación. Uno cree que hacer un libro pues es simplemente escribirlo y ya, y no, es demasiado difícil. Pues, te lo juro, yo este libro lo hice súper a la loca, y ya con Ferran pues aprendí, como que traté de aplicar un poco más la rigurosidad que hay que tener para diseñar bien un libro, para que de verdad todos sus elementos vean que hay una conexión, que se vea pensado, que se vea ordenado. Entonces, bueno, acá pueden ver que hay 2 columnas. La primera es la columna principal, que es la voz primaria. Y la segunda es donde se habla la voz secundaria, que son como las notas al pie y todo eso que aclara un poco más la voz primaria. ¿Qué está pasando? Bueno, por ejemplo, entonces como pueden ver, no está la loca, o sea, digamos, esa columna primaria es proporcional a la columna secundaria, ¿cierto? O sea, todo está pensado, las guías, porque el título está más arriba, para que el título resalte. Si yo pongo el texto empezando ahí mismo, empieza el título, se va a perder un poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Bueno, exacto. Y digamos, acá, en las citas y en las imágenes, solo hay una voz, y es la voz de las mujeres. Entonces, esa es la voz primaria. Y como pueden ver, solo hay una columna, pero esta columna está compuesta por las 2 columnas anteriores. Entonces, durante todo el libro se sigue una misma estructura. Entonces, a pesar de que cambia tanto, porque yo tengo muchas voces en el libro, o sea, hay fotografías, hay citas, hay textos, siempre se sigue una misma línea y es lo que le da como esa estructura. Bueno, ahora entonces hablando un poco de la producción, entonces, bueno, como vieron, venía envuelto en una tela y tiene esta etiquetica, que eso es un poco de lo que trata la obra de mamá. Cuando se lean el libro van a entender mejor. Pero es un taller sobre el rasgado de estas telas por mujeres que han sido víctimas de violencia y crean una ola. Y es al rasgar sacan todos sus dolores y rencores y todo lo malo y empiezan una vida nueva. Entonces, el libro empieza con esa tela y con esto, para que todas las personas que lo compren puedan sentir, pues puedan vivir por sí mismos esa experiencia de rasgar y ese acto tan fuerte, ¿cierto? El papel que escogí para la portada se llama Datu y es un papel divino. La textura es divina, demasiado deliciosa. Y el título es un repujado. Un repujado es como un salidito que se hace como con placas de metal. Y como pueden ver, acá también hay texto y en toda la parte de atrás también hay texto. Y en vez de ser impreso, o sea, no tiene nada de tinta, es una reserva UV que dependiendo de cómo le dé la luz, podemos ver o no ver el texto. Cuando yo me acuerdo que yo fui con mi mamá a la imprenta a ver qué hacía con la portada, porque no tenía ni idea. Y ella y la señora me decían, Sofi, nadie va a leer nada.
Y yo, no me importa, o sea, no me importa porque dice embolatados, o sea, el título y el texto están embolatados, o sea, todo está relacionado y tiene que ver y bueno. Y se lee bien. Y es divino. Cierto. Sí, igual se lee. Bueno, entonces es un poco sobre la portada. Las páginas interiores uso 3 tipos de papeles. Todo lo azul es esos textos que yo recopilé sobre las diferentes voces y las diferentes tonalidades acerca del libro, porque es una obra muy compleja con muchos matices y es muy difícil de explicarla simple, es así, no. Entonces lo que yo hice fue recopilar y encargar textos a diferentes autores. Ay, no, se me la segunda parte. Sí, porque eso es lo complejo. Bueno, sneak peek. Hay 3 papeles. Bueno, pero igualmente es que los 3 papeles hablan de las diferentes voces, entonces bueno, todos los textos como sobre la obra van en este azul, en el blanquito van como la introducción y eso, y las citas, y todo es un iris de 70 gramos, y las imágenes están en un propalmate de 115 gramos, ¿cierto? Entonces, también el papel habla del concepto y fue una lección para mostrar, como lo que les decía, los diferentes matices y bueno, y la encuadernación es un tipo de encuadernación que se llama hotmail, que como ven esto no está cosido, o sea, ahí no hay nada cosido, sino que todas las páginas se les echa como una goma y se pegan a la cubierta, ¿cierto? Esto le da como demasiada flexibilidad al libro, permite que yo lo abra súper bien, que sea súper maleable, y bueno. ¿Lo estás vendiendo? Sí, lo quieren comprar, acá está la venta. Tiene el 15% de descuento el día de hoy. Y ya, pues ese es mi libro. Bueno, y las impresiones, yo escogí solo usar una tinta que es este TIL. Entonces, todo el texto va en una tinta y las imágenes, pues obviamente ya sí van a 4 tintas, pues a color. En esa idea, la idea era que yo presentara un libro. Yo decidí traer un libro que tampoco es tanto un libro, y es básicamente un libro que habla sobre la propia producción y es un muestrario. Y de alguna manera me interesaba porque también hablaba de esas voces y de los comportamientos de las voces, los pliegos, las pieles. Entonces básicamente esto es como un muestrario de papeles. Este es un proyecto que hice en colaboración con la RISO y de alguna manera lo que se plantea es usar como 4 pantallas que se imprimen sobre diferentes papeles para ver los resultados y las combinaciones de los colores, que de alguna manera funciona como funcionaría cualquier muestrario de papeles para ver el funcionamiento de una tinta sobre un papel. Entonces, en ese sentido, de alguna manera es un proyecto que habla básicamente de producción y habla en el sentido de que podemos ver, no sé si... bueno, empezamos con la tipo. Bueno, la tipo, esta es una tipo que se llama Accident Grotesque y es una tipografía que a mí me interesa mucho porque es una tipografía de finales del siglo XIX. Y a pesar de que todo el mundo habla de la helvética, esta es la tipografía que realmente inspiró la helvética, pero todo el mundo la tiene como olvidada. Y eso es también algo que me interesaba utilizar esta tipografía. Aparte de ser la tipografía que uso para el estudio de diseño, para mí también tenía que ver con esa idea de recuperar esas ciertas voces que quedan de alguna manera como ocultadas. Esa idea también que tienen los feminismos de dar voz a otros relatos que de alguna manera no están dentro del relato tradicional o la historia en mayúsculas. A cuestiones prácticas, si nosotros vemos el diseño, en realidad es un diseño súper cuadriculado, en el que de alguna manera lo que pone es el nombre de la tinta. También aparece en japonés porque de alguna manera es un tipo de impresión que proviene de allí. De alguna manera estarían como los contenidos básicamente hablan de la producción. Entonces de alguna manera estarían las conversiones en RGB para pantalla, en CMYK para impresión en cuatricomía o en Pantone si se quiere imprimir en tinta plana imprenta. También luego hay como de alguna manera los resultados que hay para tramar imágenes, que sería desde el green touch o el half tone, y de alguna manera veríamos el comportamiento de la tipografía, que de alguna manera lo que hace es ver hasta qué punto se imprime. Podemos ver una prueba de impresión que son unas sillas, porque siempre me ha interesado la silla como objeto, y de alguna manera también genera como ese relato histórico que se puede hacer a partir de un objeto de diseño, y luego podríamos ver cómo se imprimen o cómo funcionarían las líneas hechas tanto en masa como en negativo. Entonces básicamente son 4 diseños iguales, ¿vale? En los que se cambia la silla,
pero que lo interesante es que a partir de 4 planchas iguales que tienen una estructura, como puedes ver, cuadriculada a partir de las guías, lo que hace es generar esta nueva como lectura. A cuestión de papeles, usé los papeles que dan el mercado y también para ver cómo funcionaban con la máquina. Tenemos desde un papel craft de envoltura, tenemos papel adhesivo, tenemos iris. También me interesaba, por ejemplo, qué sucede cuando se imprime un negro sobre negro, que tiene que ver también con esa... Perdón, si luego se lo regalo. No, pero sí se ve, en serio, eso es como lo de la portada de ella. Luego, por ejemplo, también podemos ver qué sucede cuando imprimimos un rosado. Entonces, de alguna manera, esto me interesaba también para hablar de esa idea de la diversidad. Yo no sé si tenía que hablar de algo más. Ah, listo. Este libro no tiene encuadernación. Y no tiene encuadernación también porque lo que me interesaba, o yo entiendo que la encuadernación es una forma de generar una lectura que tiene que ver con un principio y un fin. Y lo que me interesaba de este proyecto es que de alguna manera la gente lo pudiera desordenar. Y en ese sentido va en esta pequeña fajita que tiene un pequeño textito y va acompañado de un sobrecito que recupera la imagen corporativa del estudio de hace tiempo, que tiene que ver con que la información está dentro como escondida. Yo creo que esto es lo mío, ¿no? Ya. Sí. Bueno, Entonces. el índice. Ah, listo. Entonces ahora vamos a hablar del índice del libro y cómo los índices son una muestra del contenido, ¿cierto? De qué se va a encontrar en ese libro y del concepto. Este de alguna manera también era otro de los ejercicios que yo les planteaba y era de alguna manera es como tengo un material para construir el proyecto. Y de alguna manera es como listo, yo me acuerdo con Sofía, tengo esto, ¿y cómo lo vas a poner? Ay, pues no sé, o sea, pero todo esto va a estar. Y yo listo, haz un índice y de golpe cortocircuito, era como, ¿y cómo voy a ponerle yo orden a esto? Entonces también lo bonito de los índices es que los índices tienen, de alguna manera, la primera opción es visualizar el libro en global, es decir, un índice lo que nos permite es poder ver ese libro, ver que hay un principio, un final, puede ser que esté intercalado. De alguna manera, lo que hace también es generar una imagen de ese libro. Es decir, cuando nosotros compramos un libro, no lo vamos a leer entero en la librería, vemos la contra, a lo mejor empezamos a leer, pero vemos ese índice y de alguna manera tiene que ver con esa idea especulativa de poder hacer creer o poder crear una ilusión de lo que va a encontrarse el espectador. Entonces, por eso de alguna manera empezamos el índice para hablar de los contenidos de los libros. Bueno, entonces, como Ferran dice, yo al principio estaba súper perdida, súper embolatada, porque no sabía cómo hacer mi índice. Yo sabía que yo tenía un montón de textos y un montón de información que quería poner, pero no quería que fuera súper aburrido, pues ahí un mamotreto ahí de puro texto. Entonces, lo que hice fue, como les estaba contando ahorita, el libro tiene demasiadas voces, textos recuperados y mandados a escribir de diferentes, los textos tienen no solamente diferentes tonalidades, sino que de gente de diferentes ámbitos para que todos así le den un punto de vista al proyecto y se pueda entender la obra en toda su globalidad, ¿cierto? Entonces acá podemos ver los textos que componen el libro, pero además entre estos textos se encuentran las imágenes y las citas de las mujeres. Están embolatadas en el libro, ¿cierto? Entonces, habla un poco eso de cómo... Entonces, como pueden ver, entre cada texto puedo encontrar esta información de la voz de las mujeres. Entonces, lo que se pretendía es como darle importancia a todos los sujetos que hacen parte de este libro y que dan su opinión sobre la obra. Algo súper interesante que me decía Ferran es, también podemos, otra manera de ver el índice es ver, ¿cómo se llama? El lomo, ¿no? El lomo. El contralomo. Esta sería como la parte de la tripa en vertical del perfil. La tripa en vertical del perfil. Y acá podemos ver como los blancos, los negros, los azules. Entonces esto es como otro índice, porque acá también vemos dónde van a estar los textos de los escritores, dónde están las fotos, dónde están las citas de las mujeres. Entonces ese es mi índice. Que además, digamos, como pueden ver, algo que hablábamos con Ferran, pues mi escritorio era un desorden y el de Ferran, pues Ferran es la persona más cuadriculada que yo he conocido en mi vida.
y vean el libro que él hizo, que es un montón de papeles sueltos, y vean mi libro. Ajá. O sea, habla un poco De la cuadriculada. Sí, o sea, y digamos, mi libro sí habla de una manera lineal, o sea, por eso también hay un índice tan claro, o sea, si viene un texto, después otro, sí quiero que las personas se encuentren las bolas y las frases entre esos textos, pero es algo estructura, es rígido, ¿cierto? O sea, se lee de una manera, de principio a fin. En cambio, el de Ferran es más loquillo. Ah, espera que lo explique. Ah, bueno, sí, pero... Ya. Ya. Bueno, en mi caso, una de las cosas es que parece que este libro, no, o sea, o esta publicación no tiene un orden, pero realmente sí la tiene. Y la tiene en el sentido de que a mí me interesaba plantear un orden, pero que también fuera como más libre. Realmente, si uno mira lo que es la faja, lo que se encuentra es este pequeño esquema. Bueno, el título del proyecto también es importante porque de alguna manera, como yo no quería hablar de contenidos, ponerle un título era como raro. Entonces usé este tipo de palabras que se usan para probar las tipografías, que es una frase que incluye todas las tipografías del abecedario. Entonces este es un clásico en inglés, por eso es tan loco. Pero en ese sentido, a mí lo que me interesaba es que a pesar de funcionar como muestrario, la gente le pudiera dar un orden. Entonces si la gente los coloca de alguna manera con el orden que se propone, ¿vale? Que no ha de ser obligatorio, de alguna manera lo que sucede es que se construye otro elemento que también tiene que ver con esa idea de las sublecturas que hace un editor, que es a partir de diferentes elementos les da un orden para crear un nuevo significado. En ese sentido hay como una tercera tinta, porque esta está impreso en 2 tintas cada papel, que sería como una trama hecha en negro que de alguna manera pone una frase de Beckett que en castellano sería algo así como: lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracasa mejor. Es un poco como yo entiendo el mundo editorial, que tiene que ver con esa idea de que hasta que no nos equivocamos y nos damos cuenta que el tamaño es más grande que el papel, o que de alguna manera imprimimos una cosa y no sale, o esperamos un producto y sale otro. Entonces tenía que ver un poco también como construir un pequeño statement de lo que yo entendía como eso. Entonces en ese sentido, aunque supuestamente Sofía diga que esto es caótico, realmente pues todo tiene un orden específico. Listo, entonces en ese sentido vamos a hacer un pequeño interludio porque deben estar cansados ya como de escucharnos. Es que Ferran habla mucho. Ah, oigan a esto. Entonces les vamos a poner otra pieza sonora. I find you with red tears in your eyes. I asked you what is your name. You offered no reply. Should I call the doctor? I fear you might be dead, but I'll be staying down beside you. And held your hand.
Bueno, después de este pequeño break, Mami. cuando planteamos la charla con Sofía, de alguna manera lo de trabajar la parte de la música, luego lo explicaremos un poco mejor, pero nos interesaba primero hacer algo un poco más extendido, porque Sofía tenía mucho miedo de que esto se convirtiera en un tostón como mis clases teóricas. Uy, sí. Y aparte, de alguna manera, lo que nos interesaba también era generar con la propia, con la propia conversación, generar de alguna manera una forma de pensar cómo nosotros construimos los libros. Entonces, de alguna manera, esta pieza que hemos escogido tiene que ver también con los contenidos que de alguna manera, tanto Sofía como yo trabajamos, que tiene que ver con esa idea de las voces más disidentes. Entonces, en el fondo es una canción de un grupo que se llama Anthony and the Johnson. Voy a resumir también para no explicar como todo el rollo, pero lo interesante de este proyecto es que está financiado con una beca desde las artes y está financiado para que el autor lo que hizo fue experimentar sobre una voz andrógina, es decir, una voz que no es ni voz de hombre ni voz de mujer, sino que tiene que ver con examinar esas otras voces que tienen que ver con la androginia. Entonces nos parecía interesante como para empezar a hablar sobre la idea de la voz, las voces disidentes, y de alguna manera alguna cosa que nos parecía interesante del campo editorial, que era esa idea de la performatividad del habla, es decir, de esa voz que tiene el editor para generar ciertos discursos o visualizarlos. Sí. Ajá, súper interesante. ¿Cómo así? Ok, entonces nada, básicamente la idea de la performatividad del habla tiene que ver con unas conferencias, eres una traidora, que propuso Austin, que hablaba de la idea de que cuando nosotros decimos algo generamos una imagen en la cabeza de nuestro receptor, es decir, cuando yo digo casa, todos ustedes tienen una imagen de casa. Y eso es lo que nos parece interesante a la hora de construir libros, que es esa idea de generar imágenes y es esa idea de cómo a partir de una voz supuestamente escondida, que es la del editor, de alguna manera se construye una imagen en el espectador. En ese sentido también tiene que ver con esa idea de que una voz para nosotros es esa idea de especulación. Ya estamos llegando al final, no sufran. Entonces, de alguna manera hemos hablado un poco de dónde venimos, hemos hablado un poco... ¿Qué hicimos? Las bibliotecas, como qué es lo que nos interesa, qué es lo que hemos hecho, y ahora queríamos hablar de futuro, y queríamos hablar de futuro también como esa idea de que, aparte, eso es un poco también como el guión de esta charla, que lo queríamos visualizar porque ese guión también lo que nos permitía era construir esa imagen de lo que entendemos por el mundo editorial. Entonces vamos a hablar del futuro, de todos los libros a los cuales Sofía se compromete a sacar. Pues otra cosa que también digamos con eso que estaba diciendo Ferran es como tomamos contenidos de otro y le damos un nuevo mensaje, ¿cierto? O sea, yo no escribí ese libro, o sea... ¿Quién escribió? Lo robé. Pero el prólogo sí lo escribió usted. Sí, el prólogo lo escribí yo. Y la entrevista. Pero si me entienden, o sea, yo cogí un montón de textos de otras personas y los junté en este libro y les doy un nuevo significado. O sea, hacer un libro no es simplemente, no significa necesariamente que yo tengo que escribir todos los textos o que tengo que hacer una historia, sino como yo tomo la información, selecciono esa información y la articulo y la comunico y le doy un nuevo significado, ¿cierto?
la parafraseo, y como, porque digamos por ejemplo con lo de la obra de mamá, o sea, tú vas a la obra y vas a recibir cierta información, pero a través de este libro recibes otro tipo de información, es como se le hace ese nuevo significado y otros puntos de vista, que bueno, esa es la labor del editor, y eso es lo que hacemos nosotros, como tomar las voces de los demás. Entonces a futuro, bueno, como yo les decía... ¿Qué vas a hacer, Sofía, en los próximos 3 años? Los próximos 3 años voy a hacer una maestría. ¿Y cuántos libros vas a sacar? 0 voy a entrar allá. ¿Cómo que 0? Pues tengo que estudiar. Ay, pero puedo hacerlo igual. Ahí vamos a ver. Vale. Entonces, digamos algunos de los proyectos que me interesan, bueno, me pareció súper bacano esto como de trabajar obras de artes de mujeres y darle visibilidad al arte de mujeres colombianas. Entonces, bueno, una es Male Correa, que además me ayudó en el libro porque es muy amiga de mi mamá y escribió un texto muy lindo. Entonces, digamos, para seguir como con esa colección de monografías de artistas mujeres colombianas, como que otra que me interesaría hacer un libro es de Male. Allá. Mi mejor amiga es psicóloga y ella está escribiendo un libro sobre la creatividad y trabaja mucho con los niños, entonces eso es otro libro que me encantaría editar, como que lo que les digo, pues todavía no tiene nombre. ¿Ella tiene nombre? Ella sí. Ah, ella se llama Mel Valencia. El libro todavía no tiene nombre, pero bueno, es como eso lo que les decía, que me gustaría trabajar con libros que me interesen, que sean cercanos por alguna u otra razón y que le aporten a la sociedad. Entonces el otro que tenía era... Ay, es que se me bloqueó la... Ah, bueno, entonces digamos con esto de la tesis, que fue algo que empecé, o sea, que son unos caminos un poco abandonados y son unos caminos divinos llenos de vegetación, y habla un poco sobre la conservación de nuestra historia, de la naturaleza, y hay miles, o sea, miles en Colombia, que son muchos caminos de herradura, de la colonización. Entonces es una colección que también me gustaría seguir, de pronto hacer otra versión de otro camino, y continuar como con este proyecto de salvaguardar esos caminos. Bueno, cuando estaba en Barcelona, que hice una práctica allá, con mi jefa, conocimos a Wow, y él tiene un libro que se llama Barcelona Gráfica, y él lo que hace es como compilar todas estas tipografías, letras, de todo que se encuentran en la ciudad de Barcelona. Y yo me acuerdo que yo vi ese libro y yo dije, pucha, sería lo máximo hacer uno en Medellín, porque además tenemos como, también hay una cultura demasiado particular, como gráfica en Medellín, como por ejemplo las tiendas de barrio con esos letreros de Postobón, o los buses con los letreros en esas cositas de madera. Bueno, entonces me parecía como algo súper interesante de hacer, y pues no sé, me parece como súper lindo que capture nuestra cultura, pues a través, como capturar la cultura a través de esa gráfica y de las palabras como tan particulares. Y bueno, y por último, bueno, pues a mí me encanta el arte, la música, el teatro, como todo lo cultural, y como a principios del 2018 yo había empezado un proyecto, pero pues nunca lo terminé. Me hubo perecido. Mentiras, igual todavía estamos en pandemia. Pero entonces como que creé una cuenta en Instagram. 2018, pandemia. Cuando busques excusas. Básicamente. Por favor. Ay, casi, ya, me tengo que ir al propio. Empecé una cuenta en Instagram que se llama Parchemos, y siempre me había soñado como volverlo como una revista. Entonces, bueno, es una revista cultural, súper linda, pues me lo sueño así, como una revista que hable de todo lo que está pasando en la ciudad. Y bueno, esos son como los proyectos que tengo como soñados. 3 años. Va. Oigan, madre mía. Bueno, yo en realidad estoy trabajando en 2, en uno de un artista argentino, que es un proyecto que analiza se llama Silent Rings, y analiza 4 cómics que lanzó la Armada estadounidense, como para hablar de lo bien que estaban haciendo, de alguna manera aniquilando con todas las guerras que han hecho a lo largo de la historia. Entonces lo que estamos haciendo es releer estos cómics para ver cómo a través de la narrativa gráfica se puede construir ideología. Eso sería uno. Otro con el que estoy trabajando es uno que se llama Infidel Maridia, de Mariona Moncuní, que lo que hace es analizar las nociones de tiempo y de longitud analizadas a lo largo de la historia, para entender que tanto la longitud como el tiempo son, o sea,
se han definido siempre a partir de cosas políticas y lo hace deconstruyendo a partir de un archivo de un archivo que hay en Barcelona donde se acumulan como toda la parte que habla sobre los textos de estas temáticas. Así como tirando como cosas al aire de cosas que me encantaría, siempre pensé que me gustaría hacer una antología de textos de Manel Clot, que era un crítico de arte español, que murió hará como 3 años. Me encantaría volver a trabajar con Manuel Segade en una línea como más intelectual, sobre todo en todo lo que tiene que ver con su análisis acerca de las nuevas subjetividades, o me encantaría volver a trabajar con artistas como Patricia Esquivias o Fran Serli. Esa sería mi lista de Reyes Magos. 3 años. Mira, estos los saco este año, Sofi. Ah, no, pero es que no se valía poner unos en los que yo estoy trabajando. Ay, ¿por qué no? Porque ya qué? Ya empezó. Ah, pero ya empecé, porque sí. Es el presente, no el futuro. Pero eso es el futuro porque todavía no está. Usted ya trabajó en la revista de Parchemos, lo que No, eso ni la dejó por una pandemia en el 2018. Mire si es avanzada usted, descarada. Te venía lo que venía. Bueno, más o menos ya estamos como acabando y de alguna manera hemos planteado la charla un poco como hicimos como el curso, también como porque pensábamos que tenía como una lógica. Y esta parte como final tiene que ver con la idea de la distribución y tiene que ver con la idea de la distribución también en un momento complicado, ¿no? En el que de alguna manera esto que está sucediendo ahora de reunirse supuestamente es como complejo. Entonces de alguna manera vamos a acabar también con una canción y también la idea de las canciones tiene mucho que ver también en que las hemos ido poniendo y hemos ido mezclando un seguido de materiales porque tiene un poco que ver también con la filosofía esa de coger diferentes materiales para organizar algo como más grande. Entonces en ese sentido de alguna manera hemos empezado con un cover y vamos a acabar con un remix. En ese sentido, el remix también nos habla de esta idea de cómo lo que hacemos los editores tiene mucho que ver... Remixamos. Remezclamos. Tiene que ver mucho con esa idea de la teoría del ventríloco, que a mí me interesa mucho, que es hablar de nosotros a través de otras voces. Es decir, cómo Sofía está utilizando el trabajo de su mamá para de alguna manera hablar de lo que a ella le interesa. Es decir, no vamos a trabajar con materiales con los que políticamente no estemos en remezcla, de un grupo que se llama Bronski Beat, que de alguna manera lanzó en el 84. Esta canción es una canción que originalmente se lanzó, que también tiene que ver un poco con esas temáticas de esas voces disidentes, en el que de alguna manera es un grupo de música abiertamente homosexual y de alguna manera esta canción habla de qué sucede cuando en un pueblo pequeño uno tiene una sexualidad, digamos, no heteronormativa y de alguna manera cómo se tiene que ir de ese pueblo por una cuestión como de bullying. Lo que vamos a poner ahora, vamos a acabar con un vídeo y de alguna manera es interesante porque sería como el tráiler de una película que se lanzó creo que el año pasado, pero a lo mejor me equivoco. Es una película que se llama 120 bits por minuto y es una película que recupera la historia de un movimiento activista que se llamaba ACT UP, que surgió en los 90 como respuesta a todos los problemas o todas las problemáticas que generó la crisis del VIH. En ese sentido nos interesaba acabar con esta película, con esta banda sonora película, porque de alguna manera también habla de lo que entendemos que acaba siendo el mundo editorial y cómo esos libros de alguna manera acaban parasitando. Entonces nos interesa este pequeño tráiler porque verán que en algún momento tiene que ver también con es un momento en el que supuestamente no nos dejan rozarnos, no nos dejan tener un contacto. De alguna manera lo único que nos queda es el habla, ¿no? Y es esa idea como de generar contenidos. Pero a la vez es lo más peligroso porque el habla, la saliva, es una de las cosas que más patógenos puede llegar a contagiar, que también lo vemos con lo que realmente pueden llegar a ser los libros, es decir, los libros generan ideología y de alguna manera también pueden contaminar. Entonces, de alguna manera, en esa filosofía así como más de postproducción, de remezcla, de coger diferentes elementos para construir una idea, una ideología, un statement, queríamos acabar porque esta película también habla de eso, de esos patógenos, de esa idea del contagio y de alguna manera queremos seguir pensando que los libros van a poder seguir generando contagio. Entonces les ponemos la música, muchas gracias a todos y esperemos verlos pronto para ver todos los libros de Sofía. 3 años, 3 años.
alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Pues nada, gracias a ti. Ah, sí. Ah, yo pensé que eras tú. Tú me habías dicho que te ibas a bailar. Ah. Claro. Acá está el artista por si quieren que les firme el libro. Yo quiero dar las gracias a Sofía y a Ferrari porque realmente me siento muy contenta y muy honrada con el libro. Me pareció precioso. No hubiera podido hacerlo. Gracias. Te felicito. Te felicito yo. Sí, Claro. bueno.